de ¿Qué tal? Buenas noches. Ante los continuos bombardeos rusos, millones de personas se han visto obligadas a abandonar Ucrania, en el que ya es uno de los mayores éxodos de refugiados de la historia de Europa. Sí, quienes huyen son sobre todo mujeres y niños. Las principales ONGs temen que muchos de ellos caigan en manos de mafias que se dedican al tráfico de personas. Además, la ayuda humanitaria es más necesaria que nunca, sobre todo en Ucrania, donde comienza a escasear ya alimentos y medicinas. Enseguida hablaremos con un canario que ha conseguido acceder al país para llevar productos de primera necesidad. También hemos entrevistado a ucranianos que residen aquí para saber cómo afrontan desde la distancia la invasión de su país. Yo no puedo comer, no puedo dormir. Es duro. Yo cuando veo por aquí los chicos de 18 años que solo piensan en su futuro, que van a estudiar, piensan en chicas, y mío no. Mío está con mi ametralladora por ahí, durmiendo con este frío en el campo. Bueno, pues esto ha sido solo un adelanto de un reportaje que van a poder ver en los próximos minutos. Empezamos. Para analizar toda esta situación nos acompañan esta noche 4 invitados. Está con nosotros José Adrián García Rojas, que es profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de La Laguna. Señor García Rojas, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a usted. Está con nosotros también Dimitro, espero decirlo bien Dimitro, o si no te llamaré Demetrio. Demetrio mejor. Demetrio mejor, Shakuruk, que es vicepresidente de la Asociación de Ucranianos Oberik. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Muy buenas noches. Está con nosotros también Raquel Lucía Pérez, que es doctora en Filosofía del Derecho. Raquel Lucía, bienvenida, gracias por acompañarnos. Y está con nosotros también Miguel Pastor, que es analista en Relaciones Internacionales. Miguel, gracias por estar aquí, por estar por hablarnos esta noche. Buenas noches. El horror de la guerra continúa en territorio europeo. Naciones Unidas eleva a más de 3 millones los refugiados que han tenido que huir de Ucrania. Son datos que en Europa no se veían desde la Segunda Guerra Mundial, y ante semejante drama humanitario son muchos los canarios que intentan ayudar como pueden. Algunos, como el palmero Álvaro Cuadrado, se juegan la vida llevando alimentos y productos de primera necesidad a Ucrania. Laura, ¿no es así? Así es, Miguel Ángel. Álvaro Cuadrado es palmero y fundador de la ONG Hambre Cero, una de las organizaciones con mayor presencia en estos momentos dentro de Ucrania. Acaba de volver de allí y bueno, pues está en estos momentos en Madrid cargando nueva ayuda humanitaria para regresar precisamente este fin de semana a Ucrania. Álvaro, buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Álvaro, mucha ayuda está llegando a los países fronterizos, pero en el caso de ustedes, en tu caso, has podido entrar a Ucrania a llevar esa ayuda. Ahora mismo estás en Madrid cargando nueva ayuda humanitaria, pero ¿cómo ha sido ese acceso para llevar esa ayuda dentro de Ucrania? ¿Con qué dificultades han encontrado? Bueno, desde el inicio de Hambre Cero siempre tuvimos el mismo objetivo, ayudar a la gente más vulnerable. Recientemente hemos estado en el volcán de La Palma y ahora hemos redirigido estos recursos hasta Leópolis, en el interior de Ucrania, para repartirlo en las zonas más afectadas. Muchas organizaciones se están quedando en las zonas fronterizas más seguras y está bien que lo hagan porque como este éxodo masivo de 3 millones de personas necesitan que tengan acogida, pero a algunos nos toca pasar la línea, pasar la frontera y ayudar a la gente que pues, está más desprovista, ¿no? Porque sí que estamos con una interlocución directa con el gobierno ucraniano y nos están solicitando cosas diariamente y de momento hemos enviado 6 camiones. La idea es que antes de que acabe el mes habremos enviado más de 25. Estamos hablando de una de las donaciones más importantes que ha habido hasta la fecha, desde luego la más grande que vamos a hacer a un conflicto desde Hambre Cero y bueno, intentando estar del lado de la gente que más lo necesita. Álvaro, ¿cuáles son las necesidades que hay ahora mismo en Ucrania y qué necesitan ustedes para hacer llegar esa ayuda? Bueno, la gente que nos está ayudando podemos canalizar la ayuda a través de la página hambrecero.es.
Desde ahí canalizamos toda esta ayuda para meterla dentro del país. Nosotros estamos llevando sobre todo alimentos, medicinas, productos de higiene y muchos productos también para niños. Piensa que en Leópolis, al mismo tiempo que se están creando barricadas, en esos mismos parques hay padres con sus hijos que no han podido salir, o madres con sus hijos, con lo cual el drama es enorme y tenemos que intentar ayudar a esta gente de la mejor forma posible. En nuestro caso tenemos ahora a disposición más de 500 palés de alimento y de ayuda aquí en Madrid, que estamos enviando a diferentes puntos de Ucrania, y toda la inversión que hacemos económica es en camiones. El cuello de botella del proyecto es financiero, buscamos donaciones. De hecho, la empresa local, Adrián Hoteles, por ejemplo, ha financiado uno de estos camiones que cuestan entre 4 y 5.000 euros para que llegue hasta la frontera, y en la frontera lo cogemos con otros camiones y nos adentramos en el interior. De hecho, ahora mismo estamos preparando el siguiente viaje, que nos vamos en 2 días. Álvaro, no es la primera vez que te enfrentas a un conflicto bélico. Además, también has participado en catástrofes naturales, la más reciente incluso en la erupción de La Palma. Pero ¿cómo estás viviendo tú, en lo personal, este drama humanitario? Tengo la sensación, y es quizás lo más frustrante, de que cuando luchamos contra un volcán o contra los terremotos de Indonesia, contra las inundaciones de Honduras, siempre estamos luchando contra la madre naturaleza, contra los impedimentos naturales, pero que esta situación sea provocada por el hombre, que se podía haber evitado desde el principio, es lo realmente frustrante. Ya lo he dicho en más ocasiones, nosotros solo somos la tirita, no vamos a conseguir nosotros ganar la guerra, solo estar del lado de los más débiles, ¿no? En este caso. Pero sí, es muy frustrante, y honestamente cuando llegamos a la frontera de Polonia y nos adentramos en Ucrania el primer día, tanto Eleazar, mi compañero con el que viajo, y yo nos rompimos a llorar. Estábamos viendo familias rotas porque los hombres están en primera línea y salían mujeres con niños muy pequeños, con personas mayores. Era de noche, hacía mucho frío y obviamente te rompes por dentro, ¿no? Y además te tienes que curar rápido porque al día siguiente tienes que estar como nuevo para empezar a descargar camiones, estar entero y seguir ayudando. Álvaro, sin duda es un drama humanitario que vamos a seguir muy de cerca. Gracias por acompañarnos esta noche. Y bueno, la página web hambrecero.es para todas las donaciones que podamos hacer también desde aquí. Gracias. Buenas noches. Gracias a vosotros. Gracias. Bueno, Miguel Ángel, hay un ejemplo de solidaridad canaria, además, con todo este equipo que está preparándose para viajar este fin de semana de nuevo a Ucrania. Como acabas de decir, hay miles de voluntarios, Dimitro, que están intentando ayudar, que están intentando, entre ellos varios canarios, que están intentando echar un cabo. Sin embargo, las autoridades recomiendan que todo se canalice a través de las ONGs, de las organizaciones no gubernamentales. ¿Apoyar a esas organizaciones es la mejor manera de ayudar al pueblo ucraniano? Sí, correcto. Que para nosotros Cruz Roja también es muy esencial ahora, y también SEAR, otra también organización que lleva parte de migraciones, de parte de documentación. Y eso, claro, que esas dos organizaciones hacen muy buena labor. Que esa gente, por ejemplo, de Ucrania, que se quedaron aquí en las islas, que fueron como turistas y se quedaron por guerra, no podrían volver, que todo lo que han hecho eso fueron Cruz Roja, que colocaron ellos en hoteles, en sitios donde pueden dormir, donde pueden ser atendidos por médicos. Entonces, Cruz Roja y esas ONG, claro, que están en principio en primera línea de ese problema. Están sobre el terreno. José Adrián, en esta catástrofe humanitaria, España, también Canarias, va a recibir ucranianos que huyen de la guerra. Van a venir con un visado que conlleva permiso de residencia y de trabajo durante 3 años. ¿Crees que esta política debería extenderse también hacia esos otros migrantes que huyen de conflictos y que huyen del hambre y que llegan a Canarias? Hombre, yo creo que el conflicto de Ucrania tiene la cercanía y el ser un conflicto europeo. Y además es palpable que están saliendo por las condiciones que salen. Hombre, el ideal humanitario sería que se extendiera, evidentemente, pero yo creo que eso tiene una cierta complejidad y problemas políticos, ¿no? Todo esto que se llama, sin ningún tipo de metáfora, el efecto llamada, ¿no? Que no se sabe muy bien lo que es, pero lo sabemos, ¿no? Entonces, pero yo en el caso de Ucrania creo que se da el tema de que pensábamos en Europa que habíamos desterrado la guerra y sin embargo nos encontramos con un conflicto de una violencia inusitada, de una violencia inusitada y como decías tú,
3,5 millones de personas en 2 semanas, ¿no? En 2 semanas. Y sobre esos datos... Y lo que queda. Y te quería preguntar, Raquel Lucía, el flujo de desplazados es el caldo de cultivo perfecto para las mafias que trafican con personas, porque, bueno, que trafican con mujeres y que trafican con niños. UNICEF cifra ya en 1,4 millones de niños, de menores, los que han huido del país, bueno, y está mostrando su preocupación porque los criminales, porque esas mafias aprovechen de la situación. La verdad es que nada más pensar en eso, sí, poner los pelos de punta. Sí, lo positivo, si queremos encontrar algo positivo de lo que está haciendo Europa, es que en este caso concreto, probablemente por lo que dice José Adrián, consideramos que Ucrania, mañana podríamos ser nosotros, nos podría estar pasando exactamente lo mismo, nos consideramos todos europeos, pertenezcas o no pertenezcas a la Unión Europea, y evidentemente quizás la manera de que no lleguen las mafias a intervenir en estas circunstancias es la solidaridad no solo de España, sino de toda la Unión Europea, que en estos momentos creo que es lo único que se está haciendo correctamente. Miguel, el último balance de Naciones Unidas cifra en al menos 780 los civiles muertos en Ucrania, de ellos 58 son niños, son cifras escalofriantes y, bueno, y se espera que el número, o se piensa que el número además es incluso bastante superior. ¿Llegará a responder Putin por estos crímenes de guerra? Bueno, lo cierto es que ya ha habido una acción conjunta ante la Corte Penal Internacional de hasta 50 países, entre ellos España, para intentar llevar a Putin ante esta corte para que responda por estos crímenes de guerra, también por la agresión. Putin está cometiendo día tras día ilícitos del derecho internacional por los que sin lugar a duda debería responder, pero ya desde el punto de vista humano, ¿cómo puede ser que estemos permitiendo el uso de las armas que está empleando, armas químicas sobre civiles? Nosotros todos esta mañana nos llamaba la atención el caso de ese teatro en Mariupol que tenía la palabra Dite escrita, niños. Niños, escrito por un lado y por el otro, por los dos lados, que se veía perfectamente desde el cielo. Y ha sido atacado y la triste realidad es que hasta 1000 víctimas hay de ese ataque. Putin debería responder por estos ataques, sin duda. ¿Tú crees, José Adrián, que veremos a Putin sentado en un tribunal? ¿Tú crees que no? No. ¿No? ¿Por qué? No, pues porque, vamos a ver, los estados teóricamente son todos iguales, pero no son iguales. Es como, a veces cuando uno habla, ¿no? Y desde el punto de vista de derecho, para eso servimos los politólogos, ¿no? Para un poco bajar de esa estructura. Se ha dicho muchas veces con Ucrania, ¿no? Es que si tiene su deseo y quiere estar en la OTAN, es su derecho. Pues no. Tampoco Cuba se puede ir con quien quiera porque tampoco lo permitiría Estados Unidos. Es decir, los países no tienen plena libertad, aunque la tengan sobre el papel. Yo creo que Putin no va a llevar, tendría que haber una revolución en Rusia que lo depusiera y que lo enviara para que fuera juzgado. Y a mí me parece que esas circunstancias no se dan. Pero una cosa es que se comience, porque se va a empezar, sí, ¿no? Eso es otra cosa. Incluso que haya una condena, que haya una condena formal ya es un paso adelante. Pero vamos, que yo creo que él personalmente no va a llegar. No es el caso de los proserbios, digamos, en el conflicto que hubo en Bosnia-Herzegovina en su momento, que fueron llevados. Son cuestiones completamente distintas. Vamos a hablar de cómo están viviendo toda esta situación los ucranianos que residen en Canarias, porque mayoritariamente asisten con impotencia a ese drama que se está viviendo en su país. Hemos hablado con algunos de ellos para conocer cómo manejan la angustia de saber que sus familiares corren peligro. Todavía queda mucha gente atrapada. Al despertarme, solo recuerdo que mi pareja me abraza y me dice que Alina ha empezado la guerra. Y eso, no podía creérmelo. Empecé a revisar las noticias y pensaba que es surrealista, es una película, es noticias falsas. Empecé a llamar a mi familia, que soy de Kiev, de capital. Efectivamente, ellos sentían bombardeos y esos aviones ultrasonidos.
y ya se ha empezado la pesadilla nuestra. Y bombardeos en la costa Kiev, la agresión rusa y la discusión sobre la admisión de la... De las distancias vivo como todos ucranianos. Quien tiene familia por ahí, siempre preocupado y siempre esperando buenas noticias por la mañana. Tengo contactos directos de Ucrania, de mis amigos, de mi familia, de paisanos, y por eso yo lo sé de primera boca. Mi vida de cómo yo vivía antes paró y ahora yo vivo una vida totalmente diferente. Yo no puedo comer, no puedo dormir bien. Lo único que puedo mirar en internet son noticias de Ucrania y esto pasa desde que despierto hasta que voy a dormir. Tengo 2 tíos, familias suyas, que en totalidad tengo 5 primos y mi abuela de 80 años. Mi abuela rotundamente dijo que no va a abandonar su casa, que ojalá que todos vosotros vais a llegar a mi edad, por eso me quedo por aquí. Nadie me saca de ahí. Mi hija sí vive a 150 kilómetros para el sur del capital de Ucrania, de Kiev. Tienen sus sótanos y en el momento de aviso aéreo están escondiendo por 2 horas, varias veces al día y por la noche en ese sótano porque tienen miedo que bombas y fusiles lanzados por ejército ruso se caigan encima de su casa. Mi padre está en Ucrania, 2 mis tías y muchos amigos míos que viven en Kiev. Yo tengo contacto con mi padre, le llamo casi cada día para preguntar cómo está. Papá, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te sientes? Al estar fuera de la capital, estamos algo más tranquilos. Las tiendas siguen abiertas a pesar de todo. Después de esto, estoy seguro de que saldremos mucho más fuertes. Люблю тебе. Me gustaría hablar todo el tiempo con ellos, pero ellos incluso no pueden estar todo el tiempo en la red. Tienen la guerra. Yo solo cuando veo que ya están conectados, de vez en cuando solo me mandan un smile. Eso entiendo que ya está bien. Más ni siquiera les pido, solo que están bien, sanos y ya está. Desde el primer día sí planteé a ir a Ucrania. Y cuando llamé a mis amigos, lo único que me dijeron que hay gente para combatir. Nadie no va a rendirse, pero lo que necesita Ucrania es armamento. Y uno de mis primos tiene solo 18 años, ya le dieron todo el armamento y ya está protegiendo a Kiev. Es duro. Yo cuando veo por aquí los chicos de 18 años que solo piensan en su futuro, que van a estudiar, piensan en chicas, y mío no, mío está con mi ametralladora por ahí, durmiendo con este frío en el campo. Siento una gran culpa de que yo estoy bien y que yo vivo en un paraíso y ellos tienen que sufrir esto. La verdad, primeros días yo sentía mucho remordimiento que yo no estoy por ahí, que físicamente no puedo ayudar a mi gente, a mi tierra. No quiero especular cuánto se va a acabar. No lo sé por cuánto se va a alargar. Yo único que lo sé, que todo lo que depende de mi pueblo, hacémoslo todo. Cuando te muere una persona querida, imagínate el dolor que sientes, pero aquí está muriendo una país entera, está sufriendo una país entera. Ahora mismo pienso que todo esto vamos a reconstruir, incluso con dinero que ellos van a pagar a Ucrania. Lo más importante es guardar las vidas. Yo entiendo que el mundo entero nos apoya. Ellos entienden quién tiene la verdad y quién es culpable. Ahora mismo Ucrania no solo está luchando por la libertad de Ucrania, sino está luchando por la libertad de poder elegir y de poder ser libre.
Ya lo han escuchado, este es el drama al que se enfrentan cada día los ucranianos que residen en Canarias. Dimitro, ¿en algún momento imaginaste que Rusia podía actuar de la manera que lo está haciendo? Pues así que como están actuando ahora, claro que no podría imaginar nadie, ¿sabes? Porque ya pensaba que van a entrar ahí parte donde está en Donbass, como han dicho que ya vamos a reconocer estas repúblicas, y ya lo pensaba que van a hacer lo mismo como han hecho en Pridnestrovia, el de Moldova, han hecho en Georgia, que cogieron también parte de Georgia para que siempre intervenir, y también lo mismo, creo que mayoría, 90%, han pensado que van a hacer lo mismo con Donbass. Van a entrar ahí para que decirlo, mira, es nuestro y ya está. Pero para bombardear toda la población, todos los pueblos, todos los sitios, eso yo creo que solo únicos, hay personas que estaban diciendo que sí, y si ustedes recuerdan que americanos han dicho que van a entrar, van a abordar, pero nadie podría imaginar que siglo XXI van a abordar todo el país entero. Entonces están ahora haciendo crímenes de guerra, no hay palabras para eso. ¿Alguno más pensó que se podía dar esta situación? Porque es lo que está diciendo Dimitro, que al final solo Joe Biden decía, Estados Unidos decía, van a entrar, pero costaba creer en Europa que esa reacción bélica se fuera a producir. No, hombre, yo creo que yo coincido en que era evidente que iba a ocurrir. O sea, empezaron unas negociaciones en enero entre la OTAN, Estados Unidos y Rusia, ni siquiera intervino ni Ucrania, ni siquiera intervino la Unión Europea, y ahí se pusieron las cartas sobre la mesa, se dijeron... Pero actuar como se está actuando, Raquel Lucía. No, eso es otra cosa. Si estamos hablando de entrar en el... No digo de entrar, digo de actuar como están actuando los rusos. Y cuando digo de entrar... Pero es que yo diría algo más. No era ni, desde mi punto de vista, además politológicamente también me parece un disparate. Primero, me parece sorprendente lo que está haciendo Rusia, pero más sorprendente me está pareciendo cómo estamos reaccionando nosotros. Porque esto esa es la pregunta. Hay muchos ucranianos que sienten que Europa no se ha involucrado lo suficiente y que de alguna manera ha abandonado a Ucrania un poco ahí te las apañes a su suerte. Pero eso creo que no está solo de ahora, eso viene de Primera Guerra Mundial. ¿Los ucranianos sienten eso, Dimitro? Sí, ellos, nosotros siempre estamos así como país abandonado, que siempre que queremos entrar, como estamos en el centro de Europa, entrar con civilización europea. ¿Y Europa tiene margen para hacer algo más? Yo creo que sí, de momento como si podrían cerrar el espacio aéreo, sí, pero eso solo tiene que dar aviones de combate a los pilotos ucranianos, eso es lo único que yo creo que podrían dar. Pero Polonia lo intentó. Sí, pero Polonia quiso dar los aviones, los MiG-24 creo que se llaman. Sí, de Su y MiG. Que son los que realmente los pilotos ucranianos saben utilizar desde el primer día, y cuando haces el esfuerzo de decir, mira, vamos a apoyar, es la OTAN la que te dice no, que es que entonces vamos a entrar en una... Claro, es que el problema... en una tercera guerra mundial. Vamos a ver, el problema por eso, con esa amenaza hay capacidad para hacer algo más. Yo creo que el problema es que no se quiere ampliar el conflicto. Porque vamos a ver, Putin parte de la idea de que cuando se deshace la Unión Soviética, se aprovecha el que, por ejemplo, las repúblicas bálticas están en la OTAN. Lo decíamos el otro día en esta casa, ¿no? Un ataque ahí automáticamente implica la entrada de la OTAN. 5 implica. Sí. Entonces, yo creo que hay muchos elementos en juego y él de alguna manera también está probando. Yo leía hoy un artículo de Francis Fukuyama, el del fin de la historia, muy interesante, donde pone 10 puntos, y una es que él dice... no ha habido fin de la historia, ¿no? Vale. Pero él dice, por ejemplo, que Putin se la está jugando políticamente. Pero José Adrián, vamos a cosas concretas. El otro día un misil cayó a 20 kilómetros de la frontera con Polonia. ¿Qué pasa si por error un misil cae en un territorio OTAN y que te van a decir que es un accidente? Eso ya no hay ninguna discusión. No, pero me parece una doble ya pasó eso, sí. En Turquía han derivado también el avión de Turquía, y también Turquía ha derivado un avión de combate de Rusia, no pasó nada. También creo que en Rumanía ahora han derivado dos helicópteros de Rumanía y también no pasó nada, han dicho que no, eso fue así, que han Pero Rusia ya tenía determinados compromisos de no agresión que fueron producto del memorándum de Budapest de 1990.
1994, por el que Rusia se comprometía a respetar la integridad territorial de Ucrania. Se olvidó de este pacto de Budapest, pero eso tenía que estar ya presente, porque Rusia, Inglaterra y Estados Unidos pusieron que van a proteger Ucrania, y nosotros, primer país del mundo que dejamos nuestras bombas atómicas para Rusia. Y nosotros somos un país del paz, pero entraba un país que estaba afirmando que va a proteger nosotros y otros están diciendo estamos ahí preocupados y eso ya no. Dimitro cree que sí se puede hacer más, ¿tú crees que no se puede hacer más? Raquel Lucía, ¿se puede hacer más? ¿Tú crees que sí se puede hacer más? Yo creo, Miguel Pastor, ¿se puede hacer más? ¿Europa puede hacer más? Se puede hacer más con consecuencias. Vamos a ver. La Unión Europea está respondiendo a la altura. Queremos recordar que antes del comienzo de la invasión de ese fatídico día 24, ya el 23, la Unión Europea, como respuesta al reconocimiento de las repúblicas de Donetsk y Lugansk, aplicó sanciones a los 351 miembros de la Duma. Después se han seguido tomando más medidas en el plano económico, medidas de ayuda. Ucrania lleva más de 10 años incluida en los paquetes de ayuda humanitaria de RescEU, de la ayuda europea que le llega a Ucrania. Y además tenemos que... Eso no resuelve la guerra, ¿eh? No y resuelve mandar, la guerra. Raquel Lucía, te quería preguntar, algunos analistas dicen que mandar armas a Ucrania lo único que va a hacer es alargar el conflicto y que eso no va a servir de todas maneras para que los ucranianos ganen la guerra. Vamos a ver. Y que esto solo va a servir para alargar el conflicto. Depende de qué armas estemos hablando. O sea, si enviásemos los aviones que Polonia había puesto a disposición, pues el conflicto podría durar un poquito más. Que se vaya a resolver o no, es que yo creo que Rusia tiene claro qué es lo que quiere de este conflicto. Y yo creo que estamos más cerca de que Rusia consiga lo que quiere de este conflicto. El problema es, esto me recuerda como al pacto de Múnich, ¿no? Te dieron a elegir entre la deshonra y la guerra y has elegido la deshonra y después tendrás la guerra. ¿Pero y qué quiere Rusia de este conflicto, Raquel Lucía? Pues desmilitarizar Ucrania, por supuesto, que no entre nunca en la OTAN, que los países que tiene limítrofes con su frontera no tenga posibilidades de tener una sede de la OTAN. Y evidentemente otra de las cosas que está pidiendo es que la segunda lengua sea Rusia, por lo que decía José Adrián. Crimea también. Pero bueno, en los puntos, sí, en los puntos que se han pasado. Por supuesto, lo que yo ya cogí y nadie dijo nada, solo que me están diciendo que no reconozco tu soberanía en esos territorios, ha pasado años y nosotros no hemos dicho nada. Y eso pues es un problema de hecho. En 2014 llevamos esta guerra, pero yo quiero decir solo una cosa, si no ayudamos ahora a Ucrania, si no vamos a armar a Ucrania y que podemos ya enfrentarse a Rusia, ya Europa ni mundo va a tener ningún chance contra Rusia. Entonces eso hay que tener claro. ¿Ucrania tiene alguna posibilidad de ganar la guerra? Ya ganamos cuando Putin empezó, ya ganamos esta guerra, porque Rusia va a perder por ambos lados. Si va a ocupar Ucrania, va a perder porque sanciones van a acabar con la economía, y si ganamos Ucrania, vamos a liberar todos los... ¿No estás convencido que Ucrania va a ganar la guerra? Estoy convencido que vamos a ganar la guerra. Hombre, claro que solo tenemos que armar Ucrania. Pero eso si se está armando, Dimitro, se está armando. Ucrania tiene posibilidades de ganar la guerra. Yo creo que con los datos, bien, hay una cosa, ha habido un mito, pensábamos que los rusos eran más fuertes, que su armamento era más sofisticado de lo que es. Se ha demostrado que no. Eso tiene un efecto también, ¿eh? Cuando tú quieres intervenir, ponerte gallito internacionalmente, se ha demostrado que no es lo que se pintaba. Ahora, el potencial ruso es tan enorme. Ahora lo va a decir Dimitro, que es un gigante con pies de barro. Pero lo decíamos el otro día, también aquí cuando estuvimos hace 2 semanas, el día aquel. Una cosa es ocupar un país y otra es controlar la ocupación y un país tan extenso. Sí, ni siquiera ellos han hecho bien, porque con tropas 200.000 estar atacando a país que tiene 40 millones y solo 500.000 personas ya pasaron por la guerra, es una cosa que no se entra en ninguna parte de estrategia militar. Por eso está siendo ahora fatal esta guerra y ya estamos ganando, porque ellos no cogieron todavía ni una ciudad, solo acorrallaron. Ni una ciudad, ya de 21 días no cogieron ni una ciudad. Pero es que a lo mejor no es eso lo que pretende. Es que yo no creo que Rusia no creo haya que conseguido... Su objetivo sí era, y de hecho, vamos a ver, yo creo que que Putin va más allá. Él no quiere solamente que Ucrania esté, no, él quiere que haya un gobierno títere, que los ha habido, presidentes prorrusos, vamos a llamarlos. Desde antes de 1991 él quiere, porque él está, aparte del símbolo que es Kiev y el significado histórico que tiene para Rusia, Kiev, ahí
Sí, la Pero eso sede es comprar es la Asturias nuestra, ¿no? Es la Asturias de España. Claro, pero profesor, perdone que le diga, eso es comprar el relato de Rusia, al igual que ese relato geopolítico que ha querido crear Putin de la zona de exclusión del No, río ese es comprar Dnieper. el relato Esa es la fila, de Rusia A ver. desde el imperio Pero de los zares. lo que parece claro es que a Porque estas hay- alturas Ucrania no va a aceptar un gobierno títere. Nunca. No, A estas alturas, evidentemente Ahora se está está creciendo demostrando. nación ucraniana. Ahora en esos tiempos están creciendo nación ucraniana. Esta nación será muy fuerte. Entonces lo que tenemos que hacer apoyar Ucrania para que podamos parar la Rusia. Porque Federación Rusa hoy estaba diciendo el presidente Putin que van a atacar luego Bosnia y Herzegovina, van a atacar Polonia, que son diablo, eso es lo mismo que estaba diciendo él, eso es mundo paralelo. Entonces ellos no van a parar con Ucrania. Eso es seguro. Yo creo que ahí Polonia se lo piensa bastante, se lo va a tener que pensar bastante. Es un país de la OTAN y ahí entraríamos en una fase distinta del conflicto. De momento, porque Ucrania no tiene esa protección de ser de la OTAN, por cierto, estamos en un país OTAN de entrada. Pero, no, José Adrián, y no se van a terminamos parar en entrando. Ucrania los rusos. Putin no se va a parar en Ucrania. Eh, ¿Va a ir a los vamos a países ver. bálticos? ¿Va a ir a...? No, No, los yo bálticos no puede ir. No, eso A no. los bálticos no puede ir. Yo creo No, que sí, puede los ir a algún bálticos sitio. está la Tercera Yo Guerra creo Mundial. que no, está yo ¿Puede ir a creo por que no Moldavia? puede. Yo creo que no puede. Por Serbia podría ser, pero yo creo que no. Yo creo Moldavia. que no. Pero es que Miguel Yo Ángel creo en que Moldavia no. tiene tropas ya. Recordemos esa región independentista de Transnistria en la que hay imágenes de los iconos de la Unión Soviética y esas tropas todavía no están movilizadas, lo hablábamos antes, pero van a poder estar ahí en el caso de que se entre en Moldavia, pero también si se acaba ocupando Odessa, que eso no solo supondría el control del Mar Muerto del Mar Negro, por parte de Rusia, sino quitarle la salida al mar. Y ante este lento avance de las tropas rusas, ¿podemos descartar que Putin, Raquel Lucía, vaya a utilizar armas nucleares? Bueno, Yo creo que no es tan fácil utilizar armas nucleares como en la película, como las películas, ¿no? De aprieto un botón y tal. No, eso lleva unos controles y aunque vemos el alto estado mayor ruso y te echas a temblar porque la verdad es que parecen, no sé, gorilas de discoteca, con todos mis respetos, pero vamos, que esto tiene todo un procedimiento y él sabe lo que se está jugando. Sí, estoy también de ese acuerdo. caso, yo De desde mi punto de bombas vista- atómicas no es tan fácil, pero bombas químicas, eso Ya se sí. está haciendo. Eso Bombas yo creo químicas, que sí. Y las es atómicas, muchísima- si llegara el momento, es porque está acorralado. Y Sí, ya él eso le lo daría sé. exactamente Claro, igual pero lo que tendría ocurriera. haber un conflicto directo, Sí, sí. vamos a decir, con Occidente. Y después me parece que hay un factor importante que olvidamos, por ejemplo, cuando hablamos de Europa. ¿Qué problemas en los últimos, después de la Segunda Guerra Mundial, ha habido tropas europeas que lo vayan a resolver? Recordamos cuando los bombardeos en Belgrado, por cierto, ilegales absolutamente, porque se bombardeó primero y después hubo un acuerdo y tuvieron que venir el amigo americano ese que tantos criticamos a sacarnos del tema. Europa Bueno, ya eso es algo que hemos conseguido. tiene una praxis. Ahora, yo creo que este Algo conflicto... positivo que No, ha podido pero- tener es que nos vamos a pero yo creo que este conflicto, tener militares, por yo fin. creo que este conflicto lo que ha unido más a Europa, Sí, para tener lo claro decíamos que el otro día plan también, Pleven funcione. y nos va a ser un arma importante que es tener un ejército propio. Pero ahora comentabas el asunto del empleo de armas ilegales. Es horroroso cómo hemos estado viendo el empleo de esas armas, de esas, digamos, lanzaderas termobáricas que no solo Bombas no son fosfóricas también. sí, sí, fosfóricas, claro. que no solo no son no convencionales, Prohibidos sino por que todo el mundo, causan sí, sí. una devastación humana increíble. Es el caso, por ejemplo, Miguel Ángel, de las lanzaderas termobáricas TOS-1 o los sistemas BM-21, que en el momento de impacto causan tal onda expansiva que la muerte en el momento es letal. Por eso de ahí la necesidad de enviar armas letales, que ha sido la respuesta de la Unión Europea. 500 millones de euros a través del Fondo para la Paz, nunca empleado. Un Y de ahí que el poquito compromiso de es tarde, Occidente porque tenían es que muy hacer importante. eso en 2014, porque Sí. eso es muy importante. Dimetro, parece que Rusia va a insistir en que Ucrania reconozca la independencia del Donbass y la soberanía rusa de Crimea. ¿Tú crees que el presidente, que Zelensky, puede acabar aceptando eso? A ver, el presidente nunca va a aceptar eso, porque no van a dejar la población, porque la población ya está contra esta invasión unida como nunca.
Entonces Zelensky nunca va a poder firmar que van a reconocer Crimea, va a reconocer Donbass. Él lo que ha dicho es que vamos a firmar tratados solo con nuestras condiciones. Y nuestras condiciones es sacar tropas rusas fuera del país de Ucrania, sacar tropas de Donbass, devolver Donbass y devolver Crimea. Eso es lo que está pidiendo Zelensky y está apoyando por todo el pueblo ucraniano. Y yo creo que en esta guerra nosotros vamos a ganar. ¿Cómo se puede ahora decir que eso es imposible? No sé qué, pero nosotros sabemos que vamos a ganar esta guerra. Pero Dimitro, eso seguir la vía diplomática, ¿no? Porque ya hemos visto que esta semana el presidente Zelensky afirmaba que si hacía falta se renunciaba a entrar en la OTAN. Lo cierto es que si queremos seguir por esta vía diplomática, que pensábamos la semana pasada que Putin había renegado de ella, pero hemos visto a esos dos presidentes en sudadera, Macron y a Zelensky, a altas horas de la madrugada siguiendo negociando. Vemos también el rol que va a jugar China, que es como una especie, digamos, de socio que no está interviniendo, pero con un sesgo que tiene ahí de fondo. La vía diplomática... Sobre OTAN, sí entiendo lo que estás diciendo. Sobre OTAN, nosotros ya desde el año 1991 pusimos en nuestra constitución que queremos entrar en OTAN y también entrar en la Unión Europea. Yo estaba teniendo una fundación de caridad y entiendo y creo que recuerdo, 1999 yo he hecho mismo una conferencia OTAN-Ucrania, que hemos querido desde el principio, he supuesto en nuestra constitución que queremos entrar en OTAN, porque OTAN es única opción para parar a Rusia. Nos vamos a tener que ir a publicidad en un instante, pero sí me gustaría, es que no quiero dejar un actor fuera en toda esta película, que es China, porque los servicios de inteligencia de Estados Unidos insisten en que China está dispuesta a destinar ayuda militar, José Adrián, a Rusia. Sin embargo, Pekín de momento ha dicho que no, que eso no es así, que no le han pedido nada. ¿A quién creemos? Vamos a ver, yo creo que China está apoyando a Rusia, pero China también está, digamos, disgustada como Rusia le vendió que esto iba a ir de otra manera. Es decir, yo creo que la gran sorpresa, pero yo creo que ha sido una sorpresa planetaria, es cómo el pueblo ucraniano ha hecho frente a esta invasión. Desde luego. Que lo decíamos el primer día aquí, no, esto va a ser unos pocos días, parece que los objetivos son, porque parecía la lógica, lo que estamos viendo es que este hombre, Putin, no tiene una lógica que es la lógica que tenemos, digamos, las personas pues que hemos tenido la suerte de crecer en un Estado de Derecho. Que la guerra relámpago es una tormenta de defensa rusa. Pero porque estoy completamente convencida que los servicios de inteligencia militares rusos están en Ucrania. No, de la misma manera, no solo en Ucrania, pero están en Ucrania. Por lo tanto, Rusia sabía perfectamente cómo se iba a defender Ucrania. Y por lo tanto, ellos están moviendo los hilos para conseguir, por la vía diplomática, porque no le interesa a la otra parte, conseguir sus objetivos. O sea, yo no creo que sea esa... Eso es lo que estaba comentando antes, que nosotros ayuda la corrupción y lo que está yendo en política de Rusia, porque corrupción y mal entendido por Putin qué está pasando en Ucrania ha hecho su juego bueno para Ucrania, porque él pensaba que van a entrar con tropas y va a pasar como en Crimea, que van ahí con flores, decir Putin vale, estamos aquí. Sí, hoy veíamos imágenes que no aceptaban ni comida de los soldados en una situación de extrema necesidad. Que ellos los ucranianos paran y dicen que no quieren la comida de los... Me tengo que ir a publicidad. Yo creo que Rusia... No, bueno, yo creo que Rusia necesita, para salir de esta guerra, no solo que se tenga claro que Ucrania no entre en la OTAN, cosa que yo no tengo claro que debiéramos aceptarlo, por eso sí, bueno, es lo que la historia nos ha dicho, pero en algún momento la historia la tendremos que cambiar, como ocurrió con la Revolución Francesa. La guerra está contribuyendo al alto coste de la energía que ya veníamos padeciendo y también al incremento generalizado de precios, una tormenta perfecta que amenaza con ahogar a los consumidores y a los empresarios de este archipiélago. Lo vamos a abordar en un reportaje que van a poder ver en solo unos minutos, no se vayan. Once y 11 minutos de la noche, seguimos en directo en Fuera de Plano, en Televisión Canaria, hablando del conflicto de Ucrania, de esas derivadas económicas que puede tener. Se incorporan a nuestra mesa de debate precisamente dos economistas para poder analizar todos esos daños
colaterales, vamos a llamarlos así, que se está produciendo por culpa de este conflicto armado. Munez Melguani es economista. Munez, gracias por acompañarnos. Gracias, ¿qué tal? Buenas noches. Y está con nosotros también Domingo Santana, que es economista. Domingo, bienvenido. Un placer, Miguel Ángel. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. La invasión de Ucrania, como decía, la invasión rusa de Ucrania está disparando el coste de la vida con una subida generalizada de precios que incide especialmente en la cesta de la compra y con una escalada sin precedentes en los combustibles. Una tormenta perfecta para los hogares y las empresas de las islas. Lo vamos a ver en el siguiente reportaje. Como si de una tormenta perfecta se tratase, la guerra de Ucrania está dejando severos efectos en los precios de muchos de los productos que consumimos en las islas. El IPC de los alimentos se disparó en febrero hasta el 6,1% en Canarias, aunque hay productos básicos de la cesta de la compra que registraron un incremento mayor. De esta subida de precios inquieta la escalada del aceite de girasol y de los cereales, dos de los productos esenciales para la industria alimentaria. Vamos a mostrarles por qué se han encarecido en España y en particular en las islas, en un proceso en el que además intervienen varios factores. El conflicto en Ucrania y las sanciones impuestas a Rusia han impulsado el precio del combustible a uno de sus mayores niveles. Y ese combustible impulsa los barcos que traen el 90% de las mercancías que necesitamos aquí en las islas. Entre las mercancías que se descargan en el puerto están los cereales, cuyos precios han aumentado entre un 30 y un 60% en comparación con el pasado mes. Esos cereales disparados de precios sirven para dar de comer a vacas, gallinas u ovejas. Y de ellos se obtienen alimentos como la carne, la leche, los huevos o productos lácteos que compramos en el supermercado. Después, toda esta mercancía hay que llevarla desde el puerto hasta las grandes superficies. Otro coste más que añadir, ya que el combustible se ha incrementado de media más de un 40% en Canarias desde inicios de este año. Y es en el supermercado donde observamos las consecuencias de esta tormenta perfecta en productos como el aceite de girasol, un 32% más caro que el pasado mes. La sola idea de que pueda escasear ha provocado una fiebre en la demanda, lo que ha llevado que su valor se acerque al aceite de oliva, cuando la diferencia entre ambos anteriormente era del 200%. Cuando los hogares, restaurantes, panaderías y hoteles de las islas adquieren los productos que necesitan como harina, carne, huevo, queso, cereales o aceite, se encuentran con un añadido más a esta tormenta perfecta: el desmesurado coste de la energía. La suma de todos estos incrementos, incluido el de la luz, que en el último mes ha pulverizado todos sus récords, se nota, y de qué manera, en esta panadería. Comenzamos en el horno de esta panadería, que permanece encendido unas 8 horas al cabo del día. Vamos a ver cuánto costaba hacer una barra de pan y un bizcochón el año pasado y cuánto cuesta este. Jonay, aquí tenemos los ingredientes básicos para hacer pan: agua, levadura, harina de trigo, y se ha notado aquí también el incremento de precios. Por ejemplo, ¿cuánto ha subido la harina de trigo con respecto a hace un año? Un poco más del doble. Antes costaba 40 céntimos y ahora cuesta 90 céntimos. La subida de la luz también se ha duplicado. De 1.800 euros que está pagando mensualmente, estoy pagando unos 4.000. ¿Han tenido que subir los precios de sus productos? Hemos tenido que subir. Era una situación insostenible. Ahora mismo estamos cubriendo costes prácticamente. Pero aquí también han notado el incremento de los costes de otras materias primas: leche en polvo, harina, aceite, huevos, azúcar y levadura. Jonay, todos estos incrementos de los que hemos hablado también influyen evidentemente en la parte de repostería. Por ejemplo, ¿a cuánto vendían un bizcochón hace un año y a cuánto lo están vendiendo ahora? Antes lo vendíamos a 3,50 y ahora lo estamos vendiendo a 4,10, tanto por la harina y la luz. Pero los incrementos de precios no solo afectan a estos ingredientes. Los sectores de la carne y el pescado viven momentos difíciles en Canarias. Las granjas de Canarias advierten de que la alimentación para animales es ya un 100% más cara que hace un año. Jesús Cabrera, usted es dueño de esta granja avícola en la que ya temen ustedes quedarse sin reserva de grano. Pues sí, lo que tenemos en stock se está consumiendo
Cuando lleguen nuevos cereales, pues vendrán mucho más caros. ¿Se han visto ustedes obligados a subir el precio del huevo? Estamos subiendo en torno a un 8%, es lo que hemos presentado actualmente. Imagino que también se han visto ustedes afectados por la competencia del huevo importado de la península. Bueno, en parte también, pero en península han subido también, porque esto es un problema no de Canarias, es un problema de España y del resto de Europa. El alza de precios, agravada por la invasión rusa de Ucrania, ha implicado que en Canarias el litro del gasoil profesional haya hasta duplicado su precio. Si la situación sigue así, en 2 meses se plantearían no salir a faenar. Miguel Delgado, secretario de la Cofradía de Pescadores de Mogán, ¿cómo les está afectando el alza en el precio del gasoil? Nos está afectando mucho, porque date cuenta que a lo mejor el año pasado teníamos de 0,49, de pasar de ese precio a 0,84. ¿Hasta cuándo creen que podrán aguantar así? Si esto no se para, pues estaríamos hablando de un par de meses más. La subida de precios de estas materias primas impactan de lleno en la cuenta de resultados de los bares y restaurantes de las islas. Miguel, por favor, mesa 5. Hola, Mari Carmen. Hola, ¿qué tal? Dueña de La Tasca El Paso, un restaurante que trabaja con menú del día. ¿En qué consiste o qué tienen preparado para el día de hoy? Hoy tenemos unas lentejitas, tenemos una cremita de verduras y tenemos también una empanadilla de atún. Y de segundo tenemos cinta de lomo al horno, también tenemos fogonero y por último tenemos una pasta con una salsa carbonara. ¿Y qué precio tiene este menú del día? Pues el menú son 9 euros. En estos momentos todo está subiendo de precio, carnes, pescado, el aceite de girasol. ¿Ustedes van a tener que incrementar el precio de ese menú diario? Hombre, considero que irremediablemente tendremos que hacerlo si esto sigue así. Hemos intentado pues un poco recortar en las cantidades para no perder lo que es la calidad en el producto. Hacer la compra últimamente es una auténtica carrera de obstáculos para evitar los productos que más han subido. Es por eso por lo que hoy nos hemos propuesto un reto. Hemos elegido una lista de productos y vamos a comparar cuánto nos costaba comprarlos en 2021 y cuánto nos cuesta ahora. 1 litro de leche, 8 yogures, 1 litro de aceite de girasol, 1 kilo de cherne, un pollo entero, una barra de pan, 1 kilo de pasta, 1 kilo de plátanos, medio kilo de jamón cocido, medio kilo de queso herreño, un paquete de café, 1 kilo de gofio, un paquete de 12 rollos de papel higiénico, una docena de huevos y 1 kilo de papas. En 2021 nos costaba 36,98 y ahora en 2022 50,88. Robert Carlson, asesor financiero, ¿hasta dónde puede llegar esta escalada de precios? En estos meses, de marzo a abril, podemos llegar a lo más alto en lo que es la subida de inflación y que a partir de verano se empiece a moderar. Eso no quiere decir que caiga repentinamente, sino que no veremos niveles de inflación tan elevados. ¿Es viable un pacto de rentas para paliar la ola inflacionista? La parte de subir salarios no soluciona la inflación, o sea, eso no va a reducir la inflación, porque eso puede entrar en una espiral inflacionista. Si ya están tensionados los costes porque por la materia prima y por la energía, le suma un incremento de costes salariales, obviamente eso luego se va a ver reflejado también en los productos, en los bienes y servicios, en el precio final al consumidor. El gasto medio en alimentos de los hogares canarios el año pasado, según datos del INE, fue de 4.335 euros, lo que supone el segundo grupo de gastos más cuantioso después de la vivienda y suministros como la luz o el agua. Raúl Alonso, para evitar que nuestro gasto se descontrole ahora más que nunca, hay que saber hacer la compra. ¿Qué podemos hacer para minimizar los costes en nuestra cesta de la compra? Pues hay que buscar la etiqueta. Tenemos que esta lata cuesta 0,65 euros. Sin embargo, veremos aquí que pone PUM, que es el precio de la unidad de medida, en este caso sería por kilos. Eso nos sirve para comparar con otras marcas y nos permite elegir precisamente comprando más barato. Raúl, y para ese producto tan de moda, el aceite de girasol, que ha subido bastante su precio, ¿tenemos alguna alternativa? Hay varias, por ejemplo, aceite de colza, aceite de millo, maíz, hay determinados aceites de oliva, por ejemplo, de los orujos de oliva. Usted ha elegido gasolina 95. Y
Intentar ahorrar al máximo se extiende también a nuestra movilidad. La imagen se repite en los últimos días en algunas gasolineras canarias. ¿Cómo consiguen mantener unos precios tan competitivos? Porque digamos que la petrolera, de la cual dependemos nosotros, que este gas, es una empresa netamente canaria, con lo cual todo lo que se refiere a infraestructuras, a movimientos de combustibles y demás, no es como compararlo con una empresa a nivel nacional que tiene que hacer grandes movimientos a nivel península. El incremento del coste del combustible es otro de los grandes rotos en nuestro bolsillo. Llenar el depósito de un vehículo de 40 litros cuesta ahora de media 56 euros con gasolina sin plomo 95 y hace un año 38 euros. Vidal, podemos ahorrar en estas gasolineras low cost, pero ¿hasta cuánto podemos llegar a ahorrar a la hora de llenar el depósito y por qué es más barato repostar aquí? Podemos llegar a ahorrar hasta 6 euros, principalmente por mantenimiento, o sea, tienen menos personal, prácticamente no tienen mini market, no puedes pagar en efectivo, tendrías que pagar tú mismo en tarjeta, suelen estar ubicadas en exteriores de núcleos urbanos porque ya el terreno es mucho más económico. Hablando de repostar, ¿qué es más recomendable? ¿Llenar siempre el depósito o hacerlo de varias veces poniendo poca cantidad cada vez? Siempre es recomendable llenarlo a lo que prácticamente nos dice el fabricante del vehículo. ¿Por qué? Porque entre menos aire haya dentro del depósito, menos probabilidad hay de que se evapore el combustible que tenemos dentro del depósito. Vidal, ¿qué velocidad es la más recomendable para adoptar durante la conducción? En autopista, la ideal de 90 a 100 km por hora. En días de calor, ¿qué es lo más recomendable? ¿Utilizar el aire acondicionado o bajar las ventanillas del coche? Lo más recomendable sería en velocidades por debajo de 100 km por hora, abrir la ventanilla o incluso utilizar el mismo ventilador del coche sin poner el aire acondicionado. Por encima de 100 km por hora, ya ahí el consumo no va a ser tan elevado, con lo cual siempre va a ser más efectivo poner el aire acondicionado. El ahorro se impone ante la imparable subida de los combustibles, cuyo precio está gravado por impuestos. En las islas, el tributo canario representa el 24,7% en el caso del coste de la gasolina y el 22,4% en el del gasoil, unos cargos que podrían reducirse. Con respecto a algunos impuestos que tienen que ver con el carburante, que en gran medida se devuelve también, por ejemplo, a los transportistas, tenemos que sentarnos y ver qué fórmulas hay. Nosotros buscaremos los márgenes para poder retocarlo a la baja. A la espera de una decisión final, lo que ya parece claro es que el gobierno de Canarias no está dispuesto a una rebaja generalizada de impuestos, como es el caso del IJIC, al entender que no es momento de poner en peligro los servicios públicos esenciales. Ya lo han visto, ante una inflación desbocada, el gobierno de Canarias cierra la puerta a una bajada del IJIC. El vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, asegura que reducirlo del 7 al 5% supondría perder aproximadamente unos 500 millones de euros de recaudación, equivalente al sueldo de 3 meses de, por ejemplo, todo el personal sanitario. Estaríamos hablando de unos 30.000 trabajadores y que peligrarían, dice el vicepresidente Domingo Santana, los servicios esenciales. ¿Qué opina? Bueno, al final recurrir a bajadas de impuestos tiene que ser peligroso. Yo creo que uno no puede legislar los impuestos a golpe de suceso momentáneo. Yo creo que los impuestos es una cosa muy importante y hay que tener una visión mucho más estructural, ¿no? Para el caso particular de los hidrocarburos o de la gasolina, nosotros en Canarias, como ya sabemos, tenemos una gasolina mucho más barata, entre otras cosas porque el impuesto a los hidrocarburos es cero. O sea, al final aquí la capacidad que tiene el gobierno de bajar los impuestos para reducir la inflación que estamos sufriendo los canarios, yo creo que es limitada, ¿no? Munez, desde el gobierno también se dice que la rebaja de impuestos provocaría el efecto contrario, es decir, que subirían los precios, mientras que otras voces dicen que aliviarían a las economías domésticas, a las familias canarias. ¿Con qué versión nos quedamos? ¿Se dispararían los precios? ¿Se aliviaría la situación de las economías domésticas? Yo soy de la opinión de que el gobierno tiene que mirar el contexto económico en su conjunto, ¿no? Es decir, los impuestos es una palanca de actuación que yo creo que la tienen muy a mano como para tocarla y bajar impuestos en situaciones, vamos a esperar que coyunturales como esta, ¿no? De repuntes exagerados de los precios, que van a durar muchos meses y más va a durar si la guerra continúa. Pero tienen que ver otras palancas también de ajuste, ¿no? Como puede ser el gasto público, el déficit público, el dimensionamiento del sector público
Y por supuesto que hay áreas públicas que requieren inversión y requieren mayores dotaciones presupuestarias, como puede ser educación y sanidad, pero hay otras muchas donde hay muchas duplicidades, ¿no? Eso también son áreas que son de mejora. Sí, es que si hablamos de inflación, a mí me gustaría nombrar uno de los mejores economistas del siglo XX, que fue Milton Friedman, que decía que la inflación es un impuesto sin legislación. Y al final, Friedman también, que estudiaba, decía que la inflación era un fenómeno monetario, porque aunque parezca mentira, esto que estamos sufriendo en Canarias, que estamos sufriendo en Europa y que estamos sufriendo en España, se veía venir. Llevamos 10 años insuflando base monetaria al sistema, metiendo euros en el sistema. Cuando uno mete euros, y en los Estados Unidos metiendo dólares en el sistema, al final, a base de muchos euros, llega un momento en que los euros valen menos, que eso es lo que es la inflación. Había fuerzas deflacionarias importantes estos años, la digitalización, la globalización, el aging, pero al final hemos llegado a la inflación, ¿no? Entonces, parece mentira, pero esto se veía venir. ¿Qué ha pasado con la guerra? Bueno, porque además la historia de la inflación de los últimos trimestres es curiosa. En el verano pasado, que es cuando empezó este proceso inflacionario, el verano pasado además parece que fue cuando Putin empezó a preparar la guerra, Lagarde decía, la inflación será transitoria, no pasa nada. Pasado otro trimestre dice, bueno, la inflación, un poco de inflación tampoco viene mal. Lagarde y Powell, ¿no? Y Todos todo. Esto es transitorio, después dice, bueno, no es tan transitorio, pero un poco de inflación tampoco viene mal. Después dijeron, hombre, pues oye, allá a principios de año, la inflación vamos a tener que meter medidas. Y ahora con la guerra es, ojo con la inflación, y ya esta semana los americanos suben tipos de interés, que es la palanca que tienen para manejar la inflación. Para muchos canarios ir a una gasolinera, decías hace un instante que no se puede bajar el impuesto de los combustibles, sin embargo, si se baja a nivel estatal, el vicepresidente del gobierno ha abierto hoy la puerta a hacer una rebaja similar en el archipiélago. Para muchos canarios ir a una gasolinera se está convirtiendo en un lujo, en ponerle la gasolina al coche. ¿Se debería tomar ya esta medida de la rebaja del impuesto de los carburantes? Bueno, como decía al principio, yo creo que tocar los impuestos es un tema que debe ser más estructural. Al final, lanzando un mensaje de optimismo, esto será es un momento puntual que pasará, que las familias tendremos que otra vez... Porque no estoy pensando en este caso con la familia, estoy pensando en los transportistas, estoy pensando en todos esos camioneros, estoy pensando en todo eso, que no es que yo... Sí, yo eso es lo que iba a plantear, que quizás sí que habría que tomar medidas para los que viven del transporte, pero no a los que podemos perfectamente coger el transporte público. Quizás nosotros no deberíamos tener esas medidas para resolver una situación. Hombre, tenemos tranvía, tenemos guagua, tenemos... Bonificaciones a quien lo necesita, a quien mueve las mercancías y que puede... En tu tema económico, o sea, en tu manera de vivir. Yo lo que creo es que al igual que con el conflicto que se está viviendo, al igual que con la pandemia, las medidas que se toman, se estudian mucho las medidas, pero cuando se toman a veces... Ha pasado tanto tiempo que ya estamos pensando en que se deben de tomar otras medidas, ¿no? Yo creo que a veces hay poca decisión. Es verdad que va a afectar a la recaudación, si baja, evidentemente va a afectar a la recaudación, pero es verdad que hay una serie de sectores que o se les da aire o las soluciones pueden ser peores a la larga. El vicepresidente que es más partidario de dar ayudas concretas a determinados sectores que hacer una rebaja impositiva. La situación económica de los canarios va a depender mucho de cómo se comporte el sector turístico. De momento las reservas hoteleras siguen aumentando y es posible que, sin pretenderlo, y la cosa hasta casi decirlo, que este conflicto nos beneficia. Así por lo menos, se han expresado algunos de los expertos turísticos. Sí. No es la primera vez que ocurre. Sí, efectivamente, ha habido una serie de conflictos que nos ha beneficiado al turismo en Canarias, porque no es el caso en concreto de Ucrania, que no creo que sea una zona turística especialmente en ese momento, pero es verdad que se va a sitios seguros y Europa, Canarias... Vamos a oír, ahora seguimos con este tema, pero vamos a oír lo que decía el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista que le hacía a nuestro compañero Roberto González aquí en Televisión Canaria hace solo unos días. Creo que el turismo pueda salir beneficiado también de esta situación dramática, que no queremos ninguno, pero que, ¿por qué no?, puede también ser un sector que se vea no perjudicado, sino beneficiado precisamente de esos flujos de turismo. Esta semana ha salido un dato que ha pasado y pasa un poco desapercibido, y es el dato de
del Instituto Alemán ZEW, ZEW, de sentimiento inversor. Pues ha dado la lectura más baja, la segunda más baja después de la pandemia, en total menos 39. El ZEW es un sentimiento inversor que en positivo es optimismo, de 0 hacia arriba es optimismo y en negativo es pesimismo. Veníamos de un más 54 a menos 39. Digo esto porque al final el sentimiento alemán también pesa en nuestro mercado y es verdad que geográficamente pues se pueden desviar zonas turísticas, ¿no? Egipto o de Medio Oriente hacia acá, pero el sentimiento de los mercados de origen, alemán en este caso, y con los mensajes que el gobierno alemán está dando de aumentar el presupuesto militar y tal, bueno, todo tiene su doble... ¿Ustedes creen entonces que esto es una oportunidad buena para Canarias? A mí, hasta moralmente... Es que moralmente es que da dolor hacer la pregunta, pero, sí. Bueno, pero es la realidad. Pero es una realidad, o sea, tampoco podemos... Vamos a ver, como destino, obviamente cuando hay conflictos, pues lo ven como zona segura y puede tener su flujo, pero estoy un poco en línea con lo que decía Domingo. Vamos a ver, los principales mercados de origen de turismo canario es el británico y el alemán, y ambos están tocados por la inflación, y el alemán está tocado además por la dependencia energética que tiene de Rusia. Entonces todo eso va a ser mella en el poder adquisitivo y al final se va a resentir en el consumidor. Entonces, eso que decía el presidente Sánchez, pues discrepo completamente. O sea, no es una regla de tres, ni mucho menos. La parte económica siempre tiene varias vertientes. Alemania, que es un país eminentemente exportador, si finalmente parece que en Europa no se van a subir los tipos de interés, y ese es un debate que merece un programa entero, pero sí lo están haciendo los americanos, lo normal es que el euro se deprecie un poco. Por tanto, las economías más exportadoras, y la alemana es netamente exportadora, tenga un empuje que al final se acelere y eso compense, ¿no? Al final es, pues eso, sentimiento por aquí, más momentáneo, pero la exportación es quizás mejor. Se está siendo muy crítico un secretario del Tesoro con Obama, con las medidas que está tomando el actual presidente de la Reserva Federal. Que no es uno del Partido Republicano, sino lo dice alguien que estuvo con Obama, muy crítico con lo de la subida, de tipos de las que hablabas tú. Vienen 7, Vienen 7, ya lo has dicho, Powell dijo esta semana, vienen 7 subidas, una por cada reunión de un cuarto de punto, como ellos llaman, para terminar en un 2%. Estábamos hablando no solo de la subida de los tipos de interés, sino de la subida del combustible, y la subida de la luz es otro de los temas que más preocupan en estos momentos a los ciudadanos. Si los precios no se moderan, numerosas empresas podrían verse abocadas al cierre, por no hablar de los miles de ciudadanos que van a tener problemas para pagar unas facturas eléctricas que son desorbitadas. ¿Qué podemos hacer para ahorrar energía? Y sobre todo, ¿qué pueden hacer nuestros gobiernos para abaratar nuestros recibos? Lo vamos a ver en solo unos minutos, a la vuelta de publicidad. ...12 menos 20 de la noche, ya estamos de vuelta para seguir abordando los efectos económicos que está provocando la invasión de Ucrania. Y uno de ellos, como decíamos, es la escalada del recibo de la luz. Aunque en los últimos días ha descendido el precio del megavatio hora, su coste sigue en niveles siderales, algo que contribuye a que no salgan las cuentas. Se lo vamos a mostrar en el siguiente reportaje. Encender la lavadora. Comprar pan. Llenar el depósito del coche. Muchas gracias. ¿Cuánto te debo? Sería 1,30 €, por favor. Este gesto, pagar la cuenta, cada vez nos produce más inquietud. ¿Llegaré a fin de mes o no? Y esto sucede en un contexto económico desfavorable en el que Canarias continúa en el vagón de cola de los salarios del país. De hecho, las islas se sitúan solo por delante de Extremadura.
Reducir el gasto eléctrico es esencial para que muchas familias canarias logren llegar a fin de mes. Según el último informe de la Organización de Consumidores, en febrero pagamos por el recibo de la luz el doble que el año pasado. Parece evidente que la luz, que es un bien esencial, se está transformando en un auténtico lujo, pero en los hogares, Ángel Treviño, ¿podemos ahorrar de alguna manera en gestos cotidianos? Pues sí, Luis. Mira, por ejemplo, en esta casa donde nos encontramos hay un detalle que significa que estamos perdiendo mucho dinero. Pues eso hay que cortarlo, Luis. Hay que apagarlo siempre porque nos podríamos ahorrar bastante dinero. En este caso tenemos un alargador que va a enchufar el portátil y está cargada la batería y sigue cargando. Con lo cual, lo que habría que hacer es quitar el enchufe. Con este gesto tan sencillo podemos ahorrar muchísimo dinero en casa. ¿Cuál es el otro punto caliente de consumo en una casa, Ángel? La cocina. ¿Vamos a ella? Perfecto. Son muchos vatios que se pierden si utilizamos el horno de forma habitual. Hay que hacerlo siempre de forma puntual. Y me pregunto, para calentar la leche, por ejemplo, ¿qué conviene más, la vitrocerámica o el microondas? Siempre en microondas. Tienes justo al lado la lavadora. ¿Cuál es el programa más eficiente? Localizar el que pone eco. Ángel, con todas estas medidas que hemos tomado en casa, esta mañana, ¿cuánto podríamos llegar a ahorrar? Entre un 15 y un 20%, Luis. Esto sin tener en cuenta que existe el mercado regulado y que si conectamos los electrodomésticos por la noche, ¿se podría ahorrar más? Sí, hasta un 35% más. Bueno, es bastante. Podemos llegar a entre un 50 y un 60% de ahorro si hacemos todas estas recomendaciones y utilizamos la energía en los periodos más baratos. Y para terminar, en cuanto al autoconsumo, ¿cuánto nos cuesta poner placas fotovoltaicas en una casa? Depende de cuánto queremos generar, pero entre 3.000 y 6.000 euros es la media de gasto de cada una de las casas. ¿Se amortiza rápido? En una casa podemos estar hablando entre 10 y 12 años. Pudiera ser si usamos un consumo de la energía en horarios solares. La industria turística también está recibiendo el golpe de la subida generalizada de precios, en especial de la luz. Muchos hoteles fijan el precio de la luz una vez al año con las compañías eléctricas, aunque la mayoría tiene que renegociarla justamente ahora. También compran las partidas de aceite de girasol una vez al año, aunque no es la tónica habitual de todos los hoteles de las islas. José María Mañaricúa, como director de hotel, ¿cómo se han visto afectados por el alza en el precio de la energía eléctrica? Debido a esta subida que llevamos ya tiempo del coste de la energía, del coste de la luz, vemos como nuestro precio de energía eléctrica ha subido un 300%. Por ejemplo, en un hotel de mi compañía, en enero de 2019, gasté 37.835,66 euros en energía eléctrica y en este mismo mes de enero de 2022, 114.569 euros, solamente en energía eléctrica. En el conjunto, sumado al gas, etcétera, etcétera, al final del año estaremos hablando para un hotel de unas 450 habitaciones, un gasto en torno a 1.200.000 euros. Para limitar el precio de la luz en empresas y hogares, el Gobierno de España ha solicitado a la Unión Europea que modifique el sistema de fijación de precios. Las propuestas que pienso que podrían llevar a cabo son tres. Una, establecer un tope a lo que es el precio del gas, independientemente del precio al que se compre, establecer un tope a la electricidad, que bueno, por ende van relacionados, o directamente quitar el precio del gas de la fórmula, de la ecuación de la fijación de precios eléctricos. Unos cambios para modificar el sistema en los que se han puesto de acuerdo todas las administraciones públicas, que además también son víctimas de la escalada de precios energéticos. Es el caso del Gobierno de Canarias, que prevé multiplicar por 3 su factura de la luz, desde los 23 millones de euros presupuestados hasta los 60 millones de euros a los que llegaría el recibo. Muchas víctimas y demasiados frentes abiertos para cuadrar unas cuentas que no salen. Lo acaban de ver, el recibo de la luz está por las nubes. Para intentar abaratarlo, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha iniciado una gira europea en la que va a intentar convencer a sus socios para que acepten desligar el precio del gas de la factura eléctrica. Pero, ¿qué otras opciones se barajan para que los consumidores paguemos menos? Lo vamos a abordar en un minuto, a la vuelta de publicidad.
Como decíamos, el encarecimiento del recibo de la luz está poniendo prácticamente al límite a familias y empresas desde Canarias. Poco se puede hacer para abaratarlo a través de medidas fiscales, ya que para la mayoría de hogares el tipo de IGI es cero y a las empresas se le aplica el 3%. Por su parte, España depende en gran medida de Europa. En lo más importante, cambiar el actual sistema de fijación de precios que se ha convertido en insostenible y perverso por culpa del gas. Esta misma tarde hemos conocido que España y Portugal van a presentar a la Comisión Europea una propuesta conjunta para limitar el precio del megavatio hora a 180 euros. Les pregunto a nuestros especialistas. Dime, Domingo. Justo te iba a decir justo que... Digo, ¿qué te parece que se limite ese precio del megavatio hora a 180 euros por megavatio hora? Porque hay que recordar que que se ha llegado a superar los 700 euros. Sí, sin duda. Yo, en general, no estoy a favor de los controles de precio casi nunca. Pero para este caso en particular, digamos que ya 180 euros el megavatio hora es un precio elevado. Por entender un poco qué significa el sistema marginalista, en las subastas de energía entran las formas de generar energía entran en la subasta. Normalmente primero entran las más baratas nucleares porque están ya amortizadísimas, luego entran renovables, luego suelen entrar biomasa y si hace falta más energía entran los ciclos combinados que necesitan gas. El sistema está pensado para que todos se paguen a lo que le cuesta el ciclo combinado y, entre otras cosas, era para favorecer... Al precio más caro. Al precio más caro, claro. Para favorecer a las renovables que, aunque tienen un coste de producción muchísimo más barato, cobran ese precio más alto. Entonces, esta fue una medida que, por cierto, está consensuada a nivel europeo y por eso está Sánchez de ronda por Europa para convencer, aunque he oído que, aunque no los convenza, él va a tirar para adelante en España. Esta era una medida para fomentar las energías renovables, no nos olvidemos, ¿no? Tiene que ver también, o sea, dentro de la composición de ese precio de la subasta, está jugando un papel relevante también en la transición energética los derechos de emisión de CO2, que también se han encarecido muchísimo y por tanto las empresas también lo repercuten en los precios que cotizan, ¿no? Respondiendo a tu pregunta de si esa es la medida de desligar lo que es el gas, sacar el gas para abaratar, tal y como ha explicado Domingo, para abaratar la factura, sí, ¿no? Eso, vamos, yo creo que es una medida que se tiene que adoptar sí o sí, aunque sea de forma coyuntural. Yo creo que von der Leyen de la Comisión Europea ya ha dicho que está por la labor, pero eso no soluciona el problema global de la inflación que estamos viviendo, ¿no? O sea, estamos pagando los platos rotos de una fiesta que empezó en 2008 con la gran crisis financiera, la inyección de liquidez desmesurada que comentaba antes Domingo por parte de los bancos centrales, el acopio de liquidez de los bancos y la inversión de los particulares y los inversores institucionales en los mercados, produciendo una inflación de activos, tanto inmuebles como la bolsa, y ahora con el COVID lo que se ha producido es la traslación de esa subida de precios al consumidor, pero ha sido por la reapertura de la economía y por los problemas de cuello de botellas de las cadenas de suministro, no por otra cosa. Aunque parezca mentira y sea duro decirlo, sufrir la inflación, entre otras cosas, es pagar los platos de todos los recursos que se tuvieron que poner en el sistema, de ERTES y de ICO. Sí. Para resolver. España aumentó su deuda desde el 98% hasta el 120% de deuda sobre PIB. Entonces, todo ese dinero que se puso en el sistema en 2 años, quizás tienen ahora la factura en vía inflación. Además de otras propuestas como eliminar el gas, como estábamos hablando de ese cálculo de la tarifa de la luz, otra posibilidad es gravar con un impuesto adicional a las empresas eléctricas que están obteniendo ganancias extraordinarias con este sistema de fijación de precios. Ese impuesto se destinaría luego a abaratar el precio de la luz. O apostar por las renovables claramente, que es lo que yo creo que es por lo que tenemos que tender para que cuando tengamos situaciones como esta no se convierta en un tema coyuntural, sino que la estructura de nuestra sociedad esté más encaminada hacia las energías renovables que a la dependencia que tenemos actualmente. Y yo creo que aquí en Canarias no lo hemos hecho mal del todo. O sea que hay posibilidades de que lleguemos a estar en un 60% de energías renovables en el 2030. No, lo que pasa es que antes nos recordaba Domingo que precisamente en la factura de la luz influía el hecho de que es una energía más barata, pero que se estaba pagando precisamente ese fomento de esa utilización
Es decir, que bueno, vamos a ver, ya no sé si eso ya se ha amortizado o no se ha amortizado. Miguel Ángel, ¿no? Lo de intervenir los precios, los beneficios extraordinarios de las empresas eléctricas, eso ya es un síntoma de gobierno no muy democrático, ¿no? Por no llamarlo comunista. O sea, no puedes intervenir en las empresas privadas, aunque coyunturalmente se estén beneficiando. O sea, que esto del impuesto extraordinario para las empresas, para después revertirlo. Tiene accionistas privados que merecen esos beneficios y punto. O sea, que eso no lo ves viable. El aumento del recibo de la luz está, eso sí, ejerciendo... Yo les puedo recordar que había una ley y en la época de la fotovoltaica, cuando estábamos en crisis, que se cambió en las reglas del juego, precisamente porque estábamos en crisis y todos tenían que apoquinar, ¿no? Y las empresas perdieron dinero. Y las empresas perdieron el dinero. Se están cambiando todas las reglas del juego, porque Francia ahora está subvencionando... a ocurrir, es lo que quiero decir. No, y lo que tiene que ver es qué efecto tiene eso, eso que se llama, vamos a decirlo, seguridad jurídica, no es exactamente, pero la seguridad para invertir. O yo tengo un dinero, a ver si... No me quiero marchar sin preguntarte que el aumento del precio de la luz está haciendo una gran presión en los costes de muchas industrias canarias, muchas de ellas agroalimentarias. ¿Hemos tocado techo en los precios de la cesta de la compra? No, desgraciadamente no mientras dure el conflicto. Hay que recordar que Ucrania es por no decir el principal proveedor de harina y de aceites vegetales de Europa hacia España especialmente, ¿no? Y entonces eso, hasta que dure el conflicto, pues difícilmente se va a poder recuperar. Hay otros proveedores, como puede ser Francia, pero es una economía muy dependiente. Una cuestión de matiz, el IPC... 20 segundos. El IPC, que es un método de cálculo bastante científico, lo calculan 200 funcionarios del Instituto Nacional de Estadística referenciados a 200.000 precios, 200.000 precios sobre 900 artículos. Son muchas categorías, no solo la cesta de la compra. Están las bebidas alcohólicas y el tabaco, construcción, ¿No hemos tocado techo o sí hemos tocado techo? No hemos tocado techo. ¿Vamos a llegar a los 2 dígitos con la inflación? Sí. ¿Vamos a llegar? Sí. Pues mala noticia, no me voy nada contento. Una noticia fatal, sí. Raquel Lucía Pérez, muchísimas gracias, Domingo. A ustedes. Muchas gracias, Munez. Un placer. Gracias, Rojas, señores. Gracias sobre todo a ustedes por haber estado un jueves más al otro lado de la pantalla. Son las 12 menos 5, 12 menos 4 minutos ya de la noche. Gracias por su compañía, que tengan ustedes un muy feliz descanso y volvemos a encontrarnos aquí si les apetece dentro de 7 días. Será en Fuera de Plano. Buenas noches.